mapuche está de moda, es como trendy hoy en día. Este año, sobre todo, hemos tenido mucha presencia del tema mapuche a propósito, por un lado, de los atentados, pero también de las noticias que ha generado el mismo intendente Huenchumilla, instalando el tema como un tema de Estado y que necesita una solución mucho más definitiva, con mucho más largo plazo. Hace mucho tiempo queríamos tener acá a Pedro Cayuqueo para hablar de este tema y otras especies, y por fin hoy día lo tenemos. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Paloma, por la invitación. Pedro, se ha hablado mucho sobre el tema de la tierra y ahí da la impresión, como desde la opinión pública, que en realidad la solución es una solución de Estado, por lo tanto no quisiéramos meternos tanto en ese punto hoy día, sino tratar de avanzar hacia los otros lados. Tú siempre has planteado que Chile se está perdiendo una oportunidad en la posibilidad de integrar a su identidad la multiculturalidad y en particular la identidad del pueblo mapuche. Avancemos un poco ahí. ¿Cómo podríamos hoy día integrar concretamente la multiculturalidad a nuestra identidad? Yo creo que el tema de la tierra es un tema relevante, importante, pero que viene a ser como una especie de pantano en el cual es muy difícil salir de ahí cuando se observan que hay todavía escenarios de conflictividad rural bastante violentos y dramáticos en algunos casos, y también posiciones muy polarizadas del mundo indígena y también del sector de agricultores o empresarios forestales. Y ese pantano en que se transforma el tema tierra impide observar un sinfín de otros fenómenos que son propios de la demanda indígena, no solamente mapuche, mundial. En lo que sí podríamos avanzar, digamos. En lo que se podría avanzar muchísimo y que además representan una tremenda oportunidad para las sociedades mayoritarias, en este caso la sociedad chilena, que podría encontrar en el mundo indígena elementos que pueden incluso constituir para Chile en el siglo XXI una identidad mucho más potente que la que tiene actualmente. Esta cercanía que se podría gestar entre las culturas, una convivencia pluricultural, una convivencia plurinacional llevada al plano político, es una riqueza para los países y así lo demuestran la experiencia comparada. Está el caso de las colonias británicas, colonias británicas del Commonwealth, donde está Nueva Zelanda, Australia, el caso canadiense, incluso Estados Unidos, donde se arribó a una nueva relación con los pueblos indígenas, específicamente el caso neozelandés, donde hoy día vemos a los maorí integrando parte de la identidad nacional neozelandesa y con una riqueza tremenda en muchos ámbitos. Bueno, esa posibilidad también se podría dar en Chile en la medida que se produzca un cambio cultural y en la medida que también el pantano del tema tierra comencemos a dejarlo atrás. No imposibilite las otras conversaciones. Tú hace mucho tiempo eres una persona muy importante en generar conversaciones y en instalar el tema mapuche como un tema relevante. Llevas desde la fundación de los diarios Asquintúe, Mapuche Times, en adelante, toda una historia. ¿Tú sientes que en el último tiempo hay un cambio, hay una apertura, hay una disposición distinta de los actores que están involucrados a conversar, por ejemplo, de esto, de lo valioso que sería que nosotros integráramos eso en nuestra cultura? Yo creo que hay una maduración que es propia también de la evolución que tienen los movimientos. En el caso mapuche se está viviendo un cambio generacional. Ya hay una dirigencia mapuche que obedece también una forma de hacer política que estuvo muy presente en los años de la reforma agraria, posteriormente la resistencia a la dictadura, lo que fue el recambio después a los sistemas democráticos nuevamente. Pero hoy día hay una generación mapuche que viene de recambio que tiene otro perfil, un perfil profesional, un perfil técnico, un perfil urbano, un perfil cosmopolita, un perfil que además que tiene mucho que ver con querer seguir siendo mapuches, pero en la modernidad y en el siglo XXI. ¿Cómo el pueblo mapuche va a ser capaz en el futuro de conciliar la tradición con la modernidad? Que no solamente se manifiesta en términos culturales, también en términos políticos, o sea, que nosotros también nos dotemos de una modernidad política como mapuche, que las organizaciones campesinas, rurales, den paso a la formación, por ejemplo, de partidos políticos mapuches, instituciones mapuches que cumplan roles también en la sociedad. Es un desafío que tenemos como pueblo y son también tareas pendientes que tenemos como pueblo, que si hacemos una autocrítica, que hay que hacerla también desde el lado nuestro, los mapuches no hemos sido muy hábiles en el último tiempo en gestar esa gobernabilidad interna, en aceptar una modernidad, por ejemplo, en lo político, y seguimos con agendas y con discursos
que están muy restringidos al tema territorial y al tema cultural. En ese sentido, hablábamos antes de empezar esta entrevista sobre algo tan característico del pueblo mapuche, que es la atomización de los liderazgos, que es justamente su principal fortaleza, por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Como fue una de las razones por las que no fueron derrotados, así como fue el Imperio Inca, ¿verdad? Sin embargo, eso mismo terminó hoy día siendo una dificultad para encontrar un camino de salida como más claro con el Estado, que es lo que se está buscando. Entonces, ¿de qué forma estos nuevos liderazgos y estos jóvenes están preocupados, se está instalando entre ustedes la necesidad de eventualmente tener un líder o un grupo de líderes que los represente? No necesariamente lo que fue útil en el siglo XV va a ser útil hoy día, ¿ya? Al contrario, hoy día esa dispersión que tenemos los mapuches en tanto identidades territoriales, clanes, linajes familiares y clanes territoriales, que puede haber sido muy efectivo como mecanismo de defensa ante el Imperio Español, hoy día puede ser un real desastre en términos de organización política. Los mapuches tenemos que ir avanzando hacia estados de organización política que permitan gestar esta gobernabilidad y gestar esta interlocución que se requiere con el Estado y con la clase política que no es mapuche. Hay caminos que se han venido explorando en los últimos años. Está la conformación de un movimiento político mapuche en Temuco, un partido mapuche, que si bien no ha sido legalizado todavía, ellos están trabajando el tema de cómo ocupar ese espacio de la arena política electoral, que me parece muy bien. Están también instituciones mapuches gestando y educando una nueva generación de líderes. Está el caso de la Corporación ENAMA, por ejemplo, que trabaja con profesionales mapuches jóvenes y los empoderan también cultural y en otras áreas. Y también está el ejemplo político de experiencias de alcaldes mapuches que hoy día están gobernando comunas. Hay 9 alcaldes mapuches en la zona sur. Y un intendente. Y un intendente, bueno, que representa al Estado, pero él también tiene una figura muy mapuche en el sentido de que es reconocido así. Y tenemos actores políticos también, como por ejemplo el presidente del CORE regional, es un dirigente mapuche de Solchol, Hilario Gurilev, y él preside el CORE. Este CORE, el primer CORE electo, lo preside él. Entonces hay caminos distintos, hay caminos que son de experiencias autónomas de organización, hay caminos que son insertarse en la política chilena y hay que ir experimentando, pero el desafío es de hoy día. Tenemos que dotarnos los mapuches de una organización política medianamente coherente y capaz de conquistar también espacios de poder. Si finalmente no podemos ser sujetos siempre nosotros de políticas públicas. Nosotros también tenemos que tener la aspiración y la vocación de querer un día gobernarnos. Pedro, hace poco en un seminario sobre integración, el presidente de la Corporación ENAMA hablaba de que él tenía mucha fe para los sub-40 más o menos, que la gente sub-40 era mucho más permeable, tenía mucho más voluntad de pertenecer a un país complejo, multicultural, etcétera, pero que los de arriba estaban como acabados. Perdido, eran como una conversación mucho más difícil. Desde esa perspectiva, estos mismos actores que terminan siendo aparentemente los que están en la vereda del frente, los representantes de la multigremial o aquellos dueños de fondos que han recibido permanentes ataques, etcétera, sus descendientes, ¿son ellos interlocutores que están cambiando, están aproximando el discurso? ¿Tienen ustedes esa experiencia dentro de la región de que tal vez la generación que viene después es la que va a darle futuro a la salida del tema de la Araucanía? Yo coincido con Hugo Alcamán en ese sentido. Creo que hay una generación de recambio, no solamente en el mundo mapuche, también en la sociedad chilena hay una generación de recambio muy potente que viene. Que estén instalados temas en la agenda pública como la reforma tributaria, la necesidad de un país que sea mucho más igualitario, la necesidad de un cambio en la educación, que fueron agendas que los jóvenes pusieron, digamos, que instalaron esos temas. Creo que habla también de una generación de chilenos que viene también con muchas ganas de cambiar este país, se sienten incómodos en el país en que viven, como nosotros los mapuches nos sentimos incómodos en este país, y que tienen todas las ganas de construir una sociedad más justa y además respetando mucho la diversidad. Es una generación menos temerosa a la diversidad y a convivir en esa diversidad. Yo creo que
Yo soy optimista por naturaleza y creo que se están dando pasos importantes también en tejer alianzas y complicidades entre ambos mundos. Porque hay una verdad que es innegable, que tenemos que convivir juntos. Tenemos que convivir. Los 9 pueblos indígenas, más el pueblo chileno, tenemos que aprender a convivir en un mismo territorio. Y la Araucanía en particular, una sociedad fragmentada por el conflicto, donde hay colonos, descendientes de colonos que nunca se mezclaron con la población mapuche de los lugares. Tienen también ellos, las generaciones nuevas de descendientes de colonos, tienen que también aprender a convivir con la diferencia. En la región es muy gráfico esto de que se crearon colonias, la italiana, la suiza, la francesa, la inglesa, la alemana, y ellos tienen sus propios clubes sociales, tienen sus propios colegios, ellos tienen sus propios, incluso territorios. Capitán Pastenes es una ciudad, un pueblo de colonos italianos, recrean sus fechas nacionales de sus países de origen, en fin. Todo eso me parece muy bonito a mí en lo particular, pero también da cuenta de una fallida construcción de comunidad regional, porque en la Araucanía al menos no existe una identidad regional como la podríamos encontrar, por ejemplo, en Magallanes, que es el cruce de migración europea con gente... Que es unificadora, acá está todo segregado. Y que te permite construir comunidad regional. Pues si el problema nuestro en la Araucanía pasa mucho porque no existe comunidad regional. Existen guetos culturales, algunos más cerrados que otros, y donde los mapuches también, por este conflicto que está negligentemente no resuelto por la clase política, también nos hemos atrincherado en nuestros guetos culturales que son las comunidades. Y eso no es bueno para nadie. Para nadie. Y en esas conversaciones que están teniendo los jóvenes, los que quieren encontrar una salida, a veces desde el mundo chileno, uno siente que al hablar con una persona mapuche, ustedes tienen una cosa como de que su cultura es suya. Entonces esta invitación a que todos los chilenos nos hagamos parte o nos sintamos incluidos o incluyamos esta cultura en nuestra cultura, que nos parece, a algunos en particular, a nosotros muy atractiva, es como hasta dónde uno se mete. ¿Qué voluntad tienen ustedes de compartir su cultura con los chilenos? Yo creo que la cultura mapuche es, por definición, una cultura amigable. Es una cultura abierta, es una cultura que está disponible para el cruce cultural, para la mezcla racial incluso, y es una cultura que ha dado muestras, pero fehacientes, de su compromiso con el diálogo intercultural. Nosotros cruzamos de un código cultural nuestro al código occidental todos los días. Yo lo estoy haciendo ahora en este programa. Estoy hablando contigo en tu lengua, estoy situado en una ciudad que es la capital, digamos, de este estado. Y tengo la impresión de que puedo moverme bastante bien en el código cultural que es de la gente chilena y sus patrones, sus paradigmas culturales. Y los respeto y los conozco, y en algunos casos hasta los aprecio mucho. Hay muchas cosas buenas y bonitas en la cultura occidental también. Pero el ejercicio inverso de que un chileno cruce al código nuestro cultural, yo difícilmente lo veo posible. No porque no quieran, sino porque muchas veces no tienen las herramientas para hacerlo. No han sido formados en la interculturalidad, no se ha construido una sociedad nacional respetuosa de esa interculturalidad. Por tanto, difícilmente un chileno va a poder pasar al código cultural mío, hablar mi lengua, maravillarse con mis tradiciones, con mis costumbres, con mis ritos, si está imposibilitado de cruzar ese puente. Bueno, los mapuches estamos cotidianamente cruzando ese puente. Vamos y venimos, así como los aymaras, los rapanui, en fin. Los pueblos indígenas en Chile han sido forzados a ser interculturales. Y lo somos ya, interculturales. Bueno, quien requiere con urgencia ser intercultural y ser educado en la interculturalidad son los chilenos, porque ellos son los que son monoculturales, monolingües, y su visión es bastante estrecha de lo que es la identidad. En un programa de televisión hace pocos días atrás, un señor dueño de fondo planteaba muy fehacientemente esto de ¿por qué insisten en decir que son mapuches si somos todos chilenos en este país? Bueno, esa mirada es una mirada del siglo XIX, de una construcción de Estado unitario, blanco, la nación única e indivisible que se dice en la Carta Magna,
que en el mundo moderno no resiste ningún análisis. O sea, No, la premisa sería, ¿por qué insistimos en decir que somos chilenos y en realidad somos todos mapuches también? Hay un montón de sí, población sí, mestiza de sí. una cultura. Yo, como te decía, creo que del lado mapuche existe esa apertura, que es una apertura que yo valoro mucho, porque igual da cuenta de un pueblo que no es como lo pintan los historiadores más vinculados a la corriente de Villalobos, por ejemplo, que Villalobos en sus libros retrata a un mapuche que no tiene nada bueno. Belicoso, guerrero, desconfiado, porfiado, alcohólico, en fin. Y lo que te encuentras tú, lo que yo vivo en mi cultura mapuche, en mi reducción o las cosas que participo, es un pueblo que tiene cosas maravillosas y que engrandecen a este país en la medida que este país aprenda también a encariñarse con ese lado que tiene, que hasta ahora es negado. Sin duda.